Gloria a Dios. Vamos al estudio bíblico, la segunda parte que nos corresponde para la noche de hoy, ¿verdad? Los que nos están viendo en vivo, en el Facebook Live y los que lo vean en retransmisión, esta experiencia del estudio bíblico. Estamos en Juan capítulo 18, en la segunda parte de este capítulo del juicio de Jesús, ¿verdad? Ahora vamos para donde Pilato. Y estamos situándonos básicamente ahí en el verso 19, ¿verdad? Déjame ver si es cierto. Sí, estamos en el verso 18. Básicamente ese verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pies calentándose, ¿verdad? Ahora, ya había entrado Jesús ante la presencia de Anás, ¿verdad? El sumo sacerdote anterior, que es el suegro de Caifás. Y la única mención de Caifás en relación en el juicio de Jesús es que Anás le envió atado a Caifás el sumo sacerdote. Eso lo vamos a ver ya mismito en el verso 24, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito aquí en el verso, leer unos versitos para caer en contexto. Y el sumo sacerdote preguntó, hablando de Anás, a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió que yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y el sumo sacerdote que estamos hablando es Anás. Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estas escrituras ya yo las había explicado la semana pasada, pero para redimir el tiempo, ¿verdad? Vamos a ir a lo que nos corresponde, que es la segunda parte del juicio, que ahora es Caifás, que era el sacerdote en función oficial, ¿verdad? El sacerdote en función oficial. Por lo tanto, aunque Caifás estuvo presente durante el proceso informal ante Anás, y es informal porque él no es el sacerdote que la ley lo respaldaba, la ley religiosa. Él era el pasado sumo sacerdote, pero acá entre nosotros, él fue el que llevó el juicio. Caifás lo llevó para cumplir con la ley y el protocolo, para que no vinieran a levantarlo como una defensa, ¿verdad? Y se le cayera el juicio. Pero el que lo llevó fue Anás. Ahora, Caifás lo que hace es cumplir con el protocolo legal, para que no se vaya a caer el caso. Por tal razón, se necesitaba la acción oficial del Sanedrín antes que el caso fuera sometido al procurador romano para su disposición final. Porque tenés que ir donde es Roma, porque Roma era el que tenía la autoridad para quitar la vida. No podía hacerlo el juicio religioso. No tenían esa facultad. Y ellos lo que querían apelar era eso, una sentencia de muerte. Entonces, el Sanedrín, como lo explicamos la semana pasada, era el senado religioso, ¿verdad? Donde se legislaba, donde se pasaba el juicio religioso. Era el Sanedrín. Y entonces, Caifás, oficialmente, el sumo sacerdote, debía presidir la audiencia. Él tenía que estar a cargo, y por eso es que se hace ese protocolo. Nada se dice aquí de los procedimientos, que solamente eran formales, era para llenar el protocolo, porque ya se había hecho la decisión en la casa de Anás, en aquella reunión irregular, ¿verdad? Pero allí fue que se llevó el juicio realmente. El teólogo Westcott indica que la reunión se celebraba para confirmar la resolución ya tomada y de ese modo satisfacer la forma de la ley, aunque ya había sido quebrantada por el dictado y ejecución de la sentencia en el día del juicio por Anás. O sea que aquello era, como se hacen las cosas a veces, vamos a llenar el papeleo, vamos a hacer
jura usted y aquello, pero era para el protocolo porque ya Anás había comenzado todo el proceso, había montado la operación y donde era que iba era para el pretorio allá en Roma o bajo el gobierno romano. Por lo tanto, si seguimos leyendo, ahora en el verso 25 comienza a cumplirse lo que Jesús ya había anticipado, que Pedro lo iba a ¿qué? A negar, antes que la famosa estribillo eso que todos decimos, pero que está en la Biblia, antes que el gallo cante, tú me negarás ¿qué? Y ya lo había negado hace unos versos anteriores, ¿verdad? La primera vez. Ahora vamos para la segunda. Estaba pues Pedro en pies calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó, segunda, ¿verdad? Confesión de negación. Y dijo, no lo soy, no, yo, no. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, familiar y pariente y testigo ocular del daño sufrido por su familiar y que vio los actos, que era parte de los alguaciles también, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea, lo va a negar ahora. Es más, mira, si te vi, le cortaste la oreja a mi pariente. Y negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó. El gallo. Y digo, y aunque son 3 veces, porque ya la semana pasada hemos visto que lo había negado cuando entró allí, que dijeron, adiós, pero tú, no, yo no. Te equivocaron. Ese es el relato de la negación. Y es triste, ¿verdad? Para Pedro. El relato de Juan sobre las negaciones de Pedro está interrumpido por el relato del episodio del juicio ante Anás. Algunos han sugerido que tanto Anás como Caifás vivían en la misma corte, en el mismo casa-palacio, ¿verdad? Esto un poquito se puede ver, no sé cuántos han ido a San Juan, las propiedades del viejo San Juan, y han visto el arzobispado de San Juan, que es como un patio, y ahí vivía el arzobispo y vivían varios líderes religiosos, y hay un patio interior, ¿verdad? Esas casas tenían esa característica. Pues básicamente ahí vivían los líderes religiosos, ahí estaba el Sanedrín, estaba la corte de ellos, y vivía Caifás, vivía Anás, estaban todos ahí. Y ahí se estaba celebrando este evento, este juicio, ¿verdad? Ya hemos visto el primer y segundo juicio religioso, ¿verdad? Es decir, ocupaban diferentes departamentos situados alrededor de un atrio común, todo lo cual era la residencia del sumo sacerdote. Y estaba pues Pedro de pie calentándose, que ya leí el relato, pero lo estoy viendo aquí en detalle, y le dijeron, ¿no eres tú uno de los discípulos? Las palabras en el original griego indican que ellos esperaban una respuesta negativa. Ellos sabían que le dijeron eso, pero esperaban que él iba a reaccionar. No, yo no. O sea, que era parte del diálogo. O sea, en otras palabras, ellos sabían que era Pedro y que era uno de los discípulos. De modo que él negó y dijo, no soy. Lo que comenzó siendo una acusación impersonal y general de los siervos y oficiales del palacio sacerdotal, repentinamente llegó a ser muy personal y específico. En esta ocasión el que preguntaba y acusaba fue uno de los siervos del sumo sacerdote y un pariente consanguíneo de aquel a quien Pedro había cercenado la oreja, ¿verdad? Y le dijo, no te vi yo, es decir, con mis propios ojos, en el huerto con él. Y Juan, fiel a los hechos, pero sin querer llamar la atención a la debilidad de su condiscípulo, ¿verdad? Su compañero, escribió simplemente, negó Pedro otra vez. Trató de tirarle un poco. Su tercera negativa, cantó el gallo. Nada, la acusación, que es lo que va a venir ahora, del verso 28 al 32, dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, ¿verdad? La escena salta de la audiencia formal ante Caifás al Sanedrín, al pretorio. Originalmente la palabra se refería al
cuartel de un general en campaña, más tarde a la residencia oficial del gobernador. Ahora va a la parte del juicio del pretorio, lo que significa el gobierno de Roma. No es seguro el lugar del pretorio en Jerusalén. Algunos dicen que era el palacio edificado por Herodes, que estaba en el monte de Sión, a la parte occidental de la ciudad. Y otros piensan que era el castillo de Antonia, situado al norte del área del templo. El peso de la opinión erudita parece favorecer esta última ubicación. O sea, eran edificios oficiales. Uno pertenecía básicamente a Herodes y otro era un edificio oficial que se hacían estos planteamientos. Cuando llevaron a Jesús al pretorio era de mañana. La palabra mañana se refiere a la cuarta vigilia. ¿Cuál es la cuarta vigilia? Es de 3 a 6 de la mañana. O sea que cuando usted ve la Biblia dice la primera vigilia, la segunda vigilia. Pues la cuarta vigilia era entre 3 de la mañana a 6 de la mañana, porque cuando caía el sol empezaban las vigilias. La primera vigilia, la segunda vigilia. Esto es de 6 a 6 básicamente. Y lo divide en periodos de 3 horas. O sea que la primera vigilia sería entre 6 a 9 de la noche. La segunda de 9 a 12 de la noche. La otra de 12 a 3. Y la última de 3 a 6 de la mañana cuando salía el sol. ¿Verdad? Puesto que un juicio romano podía realizarse en cualquier momento después de la salida del sol. ¿Sabe? La ley romana decía que los juicios podían comenzar tan pronto salía el sol. No habían juicios de noche. No se hacen juicios a puertas oscuras de noche. Acá no. Aquí hemos perdido la vergüenza y el respeto. Digo, en broma. Cuando hablan de cuartos oscuros o de noche, en la oscuridad de la noche, pues ellos no trabajaban. Claro, no tenían la iluminación que tenemos nosotros ahora, ni el internet, ni todos los adelantos, pero sigue siendo en la oscuridad de la noche. De momento usted, ¡bum!, ¿qué pasó aquí? ¿Se acuerdan que había antes planteamiento aquí que no pueden legislar de noche, en la oscuridad de la noche? Pues de ahí viene eso, de ahí viene la cosa, ¿verdad? Los juicios tienen que empezar con la salida del sol. Tal cosa instaba a los gobernadores a celebrarlo tan temprano como fuera posible. Si ya a las 6:15 estaba de día, ahí empezaba el juicio. Pues eso no es lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Por ello, los sacerdotes, alguaciles y ayudantes del sumo sacerdote no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Acuérdate que era viernes temprano en la mañana. Y el judío viernes, cuando se pone el sol, comenzaba el día de reposo. La gente cree que es el sábado. No, es desde que se pone el sol hasta la puesta del sol del otro día. O sea que no es un sábado completo, es desde viernes en la tarde hasta sábado en la tarde. Yo recuerdo cuando, es un dato curioso, cuando fuimos a Tierra Santa, Israel, ya hace algunos años, pues yo noté que ese viernes, desde las 3 de la tarde, ya desde la 1 a las 3 de la tarde, comenzaba a bajar la cosa. Empezaban como a ir recogiendo las tiendas, recogiendo los que vendían autos, recogiendo todo. Y yo no le preguntaba a los guías, no, ya nos estamos preparando para la puesta del sol. Aquí se para todo. Para el sabático. Y se paraba todo que la última comida se la servían al turismo en un hotel americano que estábamos nosotros. Que en los judíos era más fuerte todavía. Desde las 12 era la última comida que servían. Por lo menos de nosotros la servían a las 6, pero te la dejaban allí puesta. Y era fría. Y el ascensor lo ponían en automático. Iba parando piso por piso, porque no se podía tocar. Entonces tú veías que aquellos se quedaban en un silencio. Y el sábado estaba, claro, los sitios turísticos pues siguen funcionando, pero te llevan a otros sitios, ¿verdad? Para que sean los árabes los que te atiendan, o otros los que te atiendan. Y ya a las 3 de la tarde del sábado tú veías que comenzaban de nuevo como la cosa, porque cuando se ponía, era una locura, salía la gente a la calle, como que esa pandemia, como que ese encerramiento que tuvieron, después por la noche era una cosa que tú decías, pero, y los shopping llenos, era una fiesta. Y decía, mira cómo es esto. Y nada, pues aquí viendo un poco de la tradición de hace 2000 años atrás, ellos, era la Pascua, no se querían contaminar,
no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Siendo viernes y puesto que la Pascua comenzaba oficialmente al atardecer, para que un judío pudiese estar ceremonialmente limpio, no se atrevería a entrar en el atrio de los gentiles o casa donde se hubiera removido el pan con levadura. Estos hombres estaban a punto de contaminar sus almas por su inescrupuloso testimonio que llevaría a Jesús a una muerte terrible. Ellos estaban a punto de violar sus preceptos religiosos, pero no le importaba por cuestión de Jesús. Estaban ahí en la hipocresía esa religiosa, ¿verdad? Y sin embargo no estaban dispuestos a incurrir con impureza ceremonial o técnica mientras daban ese testimonio. No hay perversión tan siniestra como la de una conciencia humana, ¿verdad? Que a veces nosotros mismos entramos en esas contradicciones, no hacemos esto, pero hacemos lo otro. O sea, no nos queremos contaminar, pero que maten a Jesús. Ellos eran el perfecto ejemplo de colar el mosquito y tragar el camello, que Jesús había dicho, ¿verdad? En la hipocresía religiosa. Pilato, ante quien Jesús había sido conducido, estaba bien al tanto de las costumbres y prácticas religiosas de los judíos. Pues imagínate si gobernaba Judea, Samaria, todo aquello allí, ya sabía todo cómo esta gente actuaba. Él había descubierto, gracias a una aciaga lesión, que el no reconocer y cooperar con esas costumbres religiosas solo producía perturbaciones, disturbios en las calles, se molestaban. Y él no necesitaba una más de ellas, ya había pasado por varias. De manera que salió Pilato a ellos y les habló fuera del pretorio. ¿Ves? Para que no se contaminaran, porque ellos no querían entrar allí. Pues él buscando, déjame yo cómo salgo de este lío rápido y no me los echo de enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este Pilato? ¿Y qué relación tenía con los judíos? El emperador Tiberio, que era el César, ¿verdad? El emperador de Roma, lo había designado como procurador romano en el año 26 después de Cristo. Su provincia abarcaba parte de Siria, que incluía Judea, Samaria e Idumea. Sus deberes eran militares y administrativos. Aunque técnicamente estaba bajo la jurisdicción del gobernador de la provincia de Siria. Él dirigía una región, pero después había un gobernador. Por eso que tú ves que Pilato, Herodes, y están en el intercambio ese, ¿verdad? Pero el emperador era Tiberio, ¿verdad? Aunque técnicamente estaba bajo la jurisdicción del gobernador de la provincia de Siria, prácticamente su jurisdicción era absoluta, excepto cuando estaba implicado un ciudadano romano. Pero como Jesús no era ciudadano romano, pues no había esa situación. La política de Roma era conceder un alto grado de autogobierno a las provincias. Y por causa de las costumbres y prácticas religiosas de los judíos, esta política conciliatoria se aplicaba hasta el extremo, de modo que el gobierno de Judea era excepcionalmente difícil. Pilato se había mantenido en su puesto durante 10 años, a pesar de periodos de tremenda turbulencia. Se le ha descrito como un hombre obstinado, desatinado y testarudo. Si algún gobernante de ahora tiene algo parecido, pues pura coincidencia, ¿verdad? No he dicho nombre yo, pero estoy hablando de gobernadores en diferentes lugares. Parece que Pilato había sido informado del arresto, probablemente cuando fue procurada la banda de soldados. De modo que cuando trajeron a Jesús de mañana salió listo para escuchar la queja de ellos. Entonces él preguntó, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Verso 29. En una manera hostil e insolente ellos le contestaron, los religiosos y los alguaciles, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Todo lo que buscaban ahora era la ratificación necesaria para una ejecución. O sea, que vinieron con hostilidad tratando de que Pilato diera la orden para la ejecución rápidamente. Pero Pilato no se dejaba arrinconar fácilmente, puesto que ellos lo habían juzgado como lo implicaba su respuesta.
Él los desafió. Tomarle vosotros y juzgarle según vuestra ley. O sea, él estaba autorizando, juzguen bajo la ley religiosa de ustedes. Pero Pilato sabía que eso la ley religiosa era darle los azotes. Darle 40 azotes menos uno y despacharlo. De hecho, lo hacen. Le dan a Jesús los 40 azotes, pero siguen implorando que Roma haga, ¿verdad?, la parte de la ejecución. Entonces, si los judíos hubieran podido lograr su mal propósito por sí mismos, ellos lo habrían hecho. No hay duda de que su inteligente planteamiento había considerado todos los ángulos posibles. Su respuesta manifestaba su dilema. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. El verso 31. O sea, que ellos están claros de que la ley judía no les permitía matar a Jesús. Por eso que ellos están buscando la forma que sea Roma el que lo haga. Por ejemplo, Puerto Rico no se aplica la pena de muerte. ¿Qué hacen aquí? Lo llevan al Foro Federal. Para que el Foro Federal, que reconoce la pena de muerte en ciertos delitos, ¿ve? El caso más cercano que tenemos ahora nuevamente es el caso de Félix Verdejo. Si Félix Verdejo sale culpable de la muerte de esta niña Keishla y la bebé que tenía en su vientre, son 2 asesinatos. Eso es lo que lo están juzgando. Esos son los cargos, perdón, por lo que lo van a juzgar. Si él sale culpable, se hace un segundo juicio, que es en el mismo juicio casi, al final, de pedir la pena de muerte porque son 2 asesinatos en primer grado. Y si saliera culpable en el primero y en el de pena de muerte, porque puede salir en uno y en el otro no, pues se hace la ejecución. Pero Puerto Rico no lo pueden ejecutar en Puerto Rico porque en Puerto Rico no se aplica la pena de muerte. Tendrían que llevarlo a otro estado que reconoce la pena de muerte. Eso es lo que estaban buscando esta gente. Pero yo le adelanto que aquí yo creo que Félix Verdejo no le llega a eso si saliera culpable porque el jurado es puertorriqueño y aquí la gente no cree en eso. Juan, con su estilo característico, interpreta esto como una parte del plan divino previamente declarado por el mismo Jesús, dando a entender de qué muerte iba a morir. Eso es en el verso 31, ¿verdad? Que es el que estamos ahora leyendo. 32. Entonces el verso 32 dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio. Se fue allá a meditar, ¿verdad? Y llamó a Jesús. Ahí estaba solamente Pilato con su séquito y Jesús. Y los judíos pues se quedaron afuera porque se metieron para el pretorio, ¿verdad? Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Y no entraron los demás, ¿por qué? Porque ellos no se iban a contaminar. Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Sabes? Era una conversación básicamente entre ellos. Y él estaba diciendo, o sea, tú lo dices porque lo oíste, porque lo sabes, porque ve algo en mí, o porque te lo dijeron. Luego dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Wow, empezó a predicarle. O sea, te estoy aceptando que sí soy rey, pero no soy rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, esto es una gran verdad también para nosotros. Fue lo que Judas no comprendió. Judas pensaba que Jesús en la entrada triunfal iba a establecer un nuevo gobierno y lo iba a liberar de Roma. Jesús podía haberlo hecho, pero hubiera sido un reino de este mundo. Que venía y lograba algo y caía. No, Cristo tenía que morir para
perpetuar la eternidad, para que la eternidad entrara en una dimensión de la que nosotros ahora podemos disfrutar el reino. ¿Ve? El reino de Dios está aquí manifestándose en la tierra, pero es eterno. ¿Y en qué sentido es eterno? Que cuando tú y yo partimos de la tierra, seguimos reinando. En una dimensión todavía más grande y poderosa. En el plano humano y físico y natural, y es aceptable en este plano físico, pues la muerte de un ser querido, como la que estamos nosotros experimentando con nuestro hermano en la fe, es bien para nosotros frustrante humanamente. Porque nosotros estamos en el plano físico bastante arraigado. Pero nos salimos por un jato al plano de la eternidad y el reino eterno. Mi hermano perfecto está en el estado más perfecto que jamás pensó estar. En una dimensión de reino que tú y yo todavía no tenemos palabras para explicarla, aunque a veces leemos ciertas escrituras aquí, pero créanme, nos quedamos cortos. Porque, ¿o creen ustedes que Jesús vino para declarar una victoria de algo tan... Esto es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y entonces, Jesús marcó con estas palabras poderosas: mi reino no es de este sistema. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que, ¿qué es lo que pasa en los reinos? Pelean los súbditos de ustedes. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? O sea, Jesús no le aceptó allí rápidamente en lo natural que era reino, porque entonces Pilato se sentía intimidado. Párate, acá, si este es rey, me va a quitar mi reino. Entonces Jesús le habla de la verdad. Jesús le está predicando, pero no solamente está predicando a Pilato, le está predicando al mundo entero. Porque todavía tú y yo estamos hablando de esta palabra. Y le dijo: ¿qué es la verdad entonces? Y entraron aquí a filosofar un poco. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. O sea, ¿cómo vamos a encauzar a este hombre? ¿Bajo qué delito? Porque ni religiosamente lo está ofendiendo a todos ustedes. Cuando le pregunté que si era rey de los judíos, dijo que su reino no es de este mundo. O sea, no es amenaza. Cuando habló si era rey, me dijo que no, que él está para predicar la verdad. O sea, que tampoco nuestro reinado no lo puedo poner aquí por insurrección, delito de insurrección. Porque era lo que estaba buscando Pilato, que Jesús dijera: no, si yo vine a quitarte tu reino, pues esto es insurrección. Que yo vine a quitarle el reino a los judíos, pues insurrección contra los judíos. Pero no hay delito de insurrección. En todo caso, este es un filósofo. Este lo podemos enviar a filosofar con los sabios aquí. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. O sea, siempre ustedes han venido aquí para que uno de los que ha violado la ley se le suelte en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. O sea, no hay delito en Jesús. Y Pilato, tratando de salir del asunto, le sugiere: quieren que le suelte a uno en intercambio en la Pascua. Entonces ellos clamaron que soltaran a Barrabás. Y más adelante, cuando sigamos, ¿verdad?, estudiando, vamos a ver qué aconteció con Barrabás y qué acontece con Jesucristo. Nosotros nos vamos a quedar hasta aquí, porque este juicio continuará en otras experiencias y en otros que van también a ser partícipes de este asunto. Que Dios añada bendición a su palabra.
Estaremos en el capítulo 19 ya la semana que viene. Y esperamos que todo el que está con nosotros le edifique. Si usted quiere oír los estudios anteriores, pues en esta misma página están esos estudios. Y ya también han comenzado a estar pronto en nuestro canal de YouTube. También para que pueda ver todo lo que estamos ministrando. O puede entrar a la página de la Iglesia Fe y Gracia de Bayamón. Ahora los hermanos de la casa que también aprovechan este momento para ofrendar, para diezmar. Lo hacemos a través de la plataforma de ATH Móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. O entrando a la página nuestra hay otras indicaciones de cómo hacerlo. Espero que tu semilla sea bendecida. Espero que Dios te bendiga. Oro para que la paz del Señor te cubra y la gracia del Altísimo sea más que bendecido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Paz y gozo.